Hola a todos, estamos en un nuevo capítulo de Tácticas, el programa en el que solamente hablamos del juego y bueno, hoy con un gran invitado, un técnico muy reconocido en Colombia, muy recordado también, nada menos que con el profe Juan Cruz Real. Profe, bienvenido a Tácticas y muchas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo estás? Un gusto, gracias por la invitación y un gusto estar con ustedes también. Bueno, profe, fue una semana bastante movida en el fútbol sudamericano, no solamente en Colombia, comenzaron las copas, ya las fases de grupo de Copa Libertadores, Copa Sudamericana. De lo que alcanzó a ver, ¿qué fue lo que más le gustó en general? Bueno, no, creo que es importante para los equipos que inician ganando, como fue el caso de América y Nacional, donde me parece que fueron justos ganadores de sus partidos. Y me da la sensación que a partir de lo que empieza a pasar en los próximos partidos, bueno, uno verá el rendimiento que pueda tener cada uno de ellos, ¿no? Esto no es bajarle el precio a lo que han hecho, pero bueno, sin duda que a partir de que empiecen a jugarse los partidos que vienen en diferentes plazas, se podrá ver la realidad. Creo que eh, en el fútbol colombiano, en los últimos años, venimos hablando de lo que es la deuda, de lo que es la competencia internacional, que hay, para mí hay motivos para entender qué es lo que está faltando, pero bueno, es algo pendiente que indudablemente al fútbol colombiano le va a hacer muy bien si hay equipos que puedan representar bien, se pueden ser bien representativos en la competencia. Profe, nos quedó ese sinsabor con lo que hizo el Atlético Bucaramanga, comenzar ganando, ganando bien, mostrando buen fútbol y bueno, terminar cediendo 2 puntos en su propia casa en un inicio que se veía bastante prometedor para el equipo de Leonel Álvarez. ¿Usted por qué cree o en qué cree que se falló, digamos, en el momento de defender cuando vinieron los goles de Colo Colo? No, a ver, yo no creo que por ahí pueda haber algo puntual. Indudablemente el rival juega también y bueno, y Colo-Colo es un equipo que tiene buenos jugadores, un equipo que está acostumbrado a jugar este tipo de competencias. Eh, pero a mí me parece que más que el análisis de un equipo puntual, yo voy al análisis global. A mí me da la sensación que los equipos colombianos para poder estar a la altura y competir bien a nivel internacional, indudablemente que hay cosas fundamentales del juego que las deben hacer. Una de ellas es poder jugar con mayor intensidad, no solamente física, atlética, sino mental, cognitiva. Porque bueno, en este tipo de partidos, indudablemente que existen jugadores de jerarquía en todos los equipos y los detalles de los partidos, sobre todo en los minutos finales, sea por no poder sostener intensidades, o sea por no poder tener el foco en la siguiente acción de juego, te puede hacer de que, bueno, te cometas un error o no puedas resolver una situación de buena forma y eso te penalice. Profe, tal vez los errores de defensa que tuvo el Bucaramanga, que pronto también los tuvo Colo Colo en los goles de Bucaramanga, se podrían resumir en marcación individual. ¿Usted cree que aquí nos falta un poco hacer eso? No, a ver, las marcaciones obviamente son, depende de lo que demanda la jugada en sí. Eh, una cosa es uno estar marcando en campo propio, otra cosa es estar haciendo presión colectiva en campo rival, las acciones de balón detenido, de qué forma se deciden de que se ejecuten las marcaciones. Yo no creo que tenga que ver con sea marcaje individual o marcaje mixto o marcaje zonal. Yo creo que tiene que ver con comportamientos colectivos. Generalmente los goles o mayoritariamente los errores existen, porque es así, pero bueno, creo que indudablemente para poder competir, vuelvo a repetir, a nivel internacional, eso que se denominan detalles, que en realidad son poder mantener el foco en la siguiente acción, poder tomar buenas decisiones en la resolución de acciones, indudablemente que en los torneos internacionales pesan y bueno, creo que es algo que los equipos colombianos tienen que considerar pensando en la posibilidad de poder progresar en el torneo. Profe, algo puntual, por ejemplo, en el tercer gol de Colo Colo,
¿Cómo explicar que un solo jugador en ataque le gane la espalda a 5 jugadores que están en una línea de 5 en defensa? Sí, fue un desmarque de ruptura del atacante de Colo-Colo que es verdad, en su desmarque dejó prácticamente una línea completa, por decirlo de alguna forma, corriendo de cara hacia su propio arco. Y después también hay un tema de un centro hacia atrás en la finalización de la jugada. Bueno, a ver, vuelvo a repetir, sin puntualizar nada, a veces son errores de posicionamiento, pueden ser errores también de jugar con la intención de un posible pase rival a la última línea defensiva propia. También puede haber un tema de escalonamiento o de coberturas que no se realizó. Bueno, son errores que a veces suceden en los partidos. Y a veces, como digo, no es solamente el tema de la acción en sí, táctica, sino también tiene que ver un poco con la focalización en momentos claves, en acciones que hay que resolverlas bien y hay que estar muy predispuestos a poder hacerlo, ¿no? Bueno, profe, pasando ahora a Copa Sudamericana, lo que hizo el América de Cali, que fue muy bueno en el debut, ganándole en condición de visitante al Racing de Montevideo. Usted, teniendo un plantel como el que tiene América en este momento, con grandes jugadores, jugadores talentosos, liderado por Juan Fernando Quintero, ¿usted cómo gestionaría manejar un equipo así? ¿Le daría más importancia a lo que pueden hacer los jugadores en la cancha, a la táctica? Obviamente todo se trabaja, pero ¿cómo manejaría un plantel como el de América? No, bueno, indudablemente que América ha conformado un muy buen plantel. Yo, bueno, lo he manifestado desde la época que nos tocó salir a nosotros allá por el 2021 para la fecha. Cada año me parece que en cuanto a nómina el plantel ha ido creciendo. Este año con la incorporación de Juan Quintero indudablemente le ha dado un salto de calidad. Y más allá de eso, después yo creo que en líneas generales un equipo de fútbol tiene que tener un funcionamiento colectivo donde le permita a los jugadores que te pueden dar esa creatividad, esa distinción en el juego, sobre todo asociativo eh, y ofensivo, que dentro de esa disciplina de comportamiento ellos puedan tener esa libertad para poder expresar su fútbol, ¿no? Pero a mí me parece que los equipos tienen que tener una estructura de juego, una forma de jugar, saber qué se hace a la hora de atacar, a la hora de defender, y más allá de esto de los gustos, más allá de que un equipo pueda ser más propositivo o pueda pensar más en defender en su propio campo y utilizar el medio de ataque por medio de contraataques. Yo creo que los equipos tienen que tener claro a qué juegan o cuál es la idea central que quieren desarrollar y llevar a cabo. A partir de ahí, y sobre todo los jugadores de jerarquía, los jugadores grandes, generalmente son inteligentes y saben entender que esto es así. En el caso de Juan Quintero, es un jugador que indudablemente tiene un bagaje internacional muy importante e indudablemente es el primero que entiende de que el juego colectivo es muy importante para que él también pueda desarrollar su fútbol, ¿no? A partir de esa organización que pueda tener el colectivo. Entonces, eh, a ver, yo en lo particular creo que es importante indudablemente tener muy buenos futbolistas, porque al final los jugadores son los que toman las decisiones y marcan la diferencia dentro del campo, pero siempre digo lo mismo, tener buenos jugadores es muchas veces es muy fácil de gestionar, y sobre todo cuando los jugadores son inteligentes y tienen un objetivo claro en la búsqueda de cosas importantes como puede ser una competencia internacional. Profe, ahora viene Corinthians, que si bien perdió en el primer partido, en un triunfazo histórico de Huracán en Brasil, sigue siendo Corinthians, sigue siendo un equipo brasileño, un equipo de cuidado. ¿Usted cómo jugaría este partido? Bueno, hay que ver, sí, es verdad que viene de perder, pero sí digo que si vamos por orden de jerarquías en Sudamérica, bueno, indudablemente que Brasil es la liga más importante, inclusive por un tema de presupuesto. Después viene Argentina y después vienen las demás. Podríamos decir que Colombia indudablemente debe estar entre la tercera y cuarta liga del continente. Y a partir de ahí eso también marca un poco lo que son los niveles de las ligas.
¿Y por qué digo esto? Porque indudablemente que va a ser un escollo importante, eh, con todo respeto obviamente, no es lo mismo enfrentar a un equipo de segunda línea de Uruguay que enfrentar a un equipo importante de Brasil, aunque yo me ha tocado dirigir equipos obviamente colombianos contra equipos brasileños, el jugador brasileño es bastante parecido a lo que es el futbolista colombiano. ¿Cuál es la diferencia? Quizás hay un cierto rigor táctico un poquito más acentuado y quizás sí por un tema de competencia y de competitividad, perdón, de lo que es la liga. El jugador brasileño está acostumbrado a realizar más acciones por minutos comparado al colombiano. Entonces, bueno, ahí va a estar el desafío de poder equiparar eso en cuanto a lo que tiene que ver el aspecto atlético. Y después, obviamente, son equipos que tienen jugadores de jerarquía y que donde uno se equivoca en una toma de decisión o en una acción o reacciona tarde a una acción, indudablemente que son jugadores que te marcan la diferencia, ¿no? No te dan segundas oportunidades. Profe, antes de comenzar la Copa, los rivales hablaron muy bien de América, por supuesto también teniendo en cuenta la incorporación de Juan Fernando, los otros jugadores que tienen. Era como para los rivales uno de los favoritos del grupo. ¿Usted también lo cree así? Bueno, a ver, como dije, América se ha reforzado muy bien, sin dejar de tener en cuenta ya el plantel que tenía, ¿no? Porque tiene jugadores como Duván Vergara, que tiene experiencia a nivel internacional también, Álvarez Balanta, que bueno, llegó el año pasado. Me parece que en línea general está muy bien. Bocanegra, que es un jugador que bueno, ahora está volviendo una lesión, pero es un jugador que tiene un recorrido internacional importante y bueno, no me quiero olvidar de varios otros. Eh, si los rivales los están mirando así es por algo. Yo simplemente lo que digo es que, bueno, me da la sensación de que una de los ítems a tener en cuenta es que las copas se juegan distinto a la liga local y que a partir de eso, bueno, indudablemente, no solamente América, sino todos los equipos que estén participando a nivel internacional van a tener que tener en cuenta eso porque el ritmo de competencia indudablemente es diferente al que se juega en la Liga de Colombia. Profe, usted habla de Balanta, que digamos ahí ya se pareja con Carrascal, en otras ocasiones con Franco Leis. ¿Qué tan importante es saber manejar ese tipo de mediocampos que son a veces obreros silenciosos, pero que le dan, digamos, mucho equilibrio al equipo? ¿Qué tan importante es saber manejar esa parte del campo? Sí, a ver, es importante y siempre teniendo en cuenta cuál es la idea de juego, ¿no? Ahí, bueno, ya el entrenador toma decisiones de acuerdo a qué perfil de futbolista necesita en cada sector del campo, su funcionalidad. En el caso de Álvarez Balanta, bueno, sabemos que es un jugador que también se ha desempeñado como marcador central y que hoy le puede aportar al equipo ahí una cuota de recuperación importante en el juego, su presencia física en el eje central del campo. Y después, dependiendo con quién juega al lado, una cosa es que pueda jugar con Leis y otra cosa es que pueda jugar con Carrascal, que los perfiles son distintos de futbolistas, ¿no? Franco Leis es un jugador que indudablemente me parece que su fortaleza está en la recuperación de la pelota, del balón, de cómo él puede darle al equipo ese aire en esos momentos del juego donde el equipo pierde la pelota y bueno, y obviamente tiene que haber efectivos que tienen más disponibilidad para poder recuperarla. En el caso de Carrascal, el cual tuve y me parece que tiene unas condiciones increíbles y es una muy buena vuelta para América, es un jugador que, si bien obviamente puede aportar en el momento defensivo y lo debe hacer por la posición donde juega, creo que es un jugador que también le puede dar juego a la mitad de la cancha, es un jugador que tiene buena toma de decisión en su distribución, tiene buen pase en profundidad, puede llegar a ser un buen habilitador. Además, ya con su experiencia, es un jugador que también, por medio de la distribución de la pelota, te puede hacer jugar al equipo en algunos momentos al ritmo que él lo dispone, ¿no? Llevar al juego a un ritmo más de aseguramiento de la pelota, por decirlo, porque a veces hay partidos que eso se necesita. Entonces, bueno, eso va a depender mucho también de la idea
de juego que tenga el entrenador y que disponga dentro de esa idea para el equipo. Vale, profe. Pasando ahora a Atlético Nacional, también tuvo un gran triunfo en su debut en el Atanasio Girardot ante Nacional de Montevideo. Sí es cierto que el equipo visitante venía con algunos problemas, bueno, acababa de sacar a su técnico, llegaba con técnico encargado, pero ¿no se esperaba un poco más del equipo uruguayo? A ver, si uno seguía por el nombre, sí, si uno ve la actualidad del equipo, indudablemente la actualidad de Nacional de Uruguay no es la mejor. De hecho, venían recién con el entrenador eh, salido, había recién salido del equipo y vino con un entrenador haciendo un interinato, y eso marca un poco la realidad de lo que está atravesando el equipo hoy, ¿no? De todas maneras, no hay que quitarle mérito al triunfo nacional. Me parece que Nacional, si bien aprovechó el momento que está pasando Nacional de Uruguay, pero bueno, era importante ganar. Creo que Nacional tiene buenos jugadores, indudablemente. Tiene un jugador diferencial como Enestrosa que indudablemente está marcando diferencia actualmente en esos uno contra uno, en esos desniveles que a veces los partidos, sobre todo cuando están cerrados, te lo puede dar un jugador así, que no son fáciles de encontrar. Y bueno, a partir de eso me parece que Nacional abrió el partido terminando el primer tiempo y ya después, obviamente, se le hizo más fácil. Y hay algo importante que en el caso de equipos, por ejemplo, como Nacional, porque uno sabe que es así, a pesar de que en Medellín la altura no es tanta, obviamente, como en otras ciudades, pero para los equipos que están acostumbrados a jugar en el llano, es una dificultad. Es una dificultad, sobre todo los equipos del sur de Sudamérica, bueno, lo sienten, ¿no? No solamente por el tema de la deuda de oxígeno, sino también por la velocidad a la que viaja la pelota. Usted habló de Marino Inestrosa, no puedo quedarme sin preguntarle por él algo más de lo que usted piensa, no solamente dentro de la cancha, que pues bueno, ya me ha dicho algunas de sus características y para lo que sirve en el equipo, pero también por fuera, digamos que ha sido protagonista en los últimos días en Colombia, su ida a la selección, bueno, esa forma que tiene de jugar sus partidos de forma personal. ¿Le gustan los jugadores así? Sí, a ver, a mí me gustan los jugadores que tienen personalidad y que entre comillas, no les importa el contexto o contra quién juegan. Después hay una línea muy fina y que viene a colación con otras actitudes que vi en algunos de los partidos de la liga local, sobre todo, y que me da la sensación, y lo digo con mucho respeto, tenemos que dejar y lo digo como un colombiano más, porque bueno, me siento un poco así en cuanto al fútbol. Tenemos que dejar de festejar esas cosas, ¿no? Porque son cosas que no suman. Eh, yo siempre digo, todas las jugadas que sean vistosas y que tengan que ver con una acción, una destreza técnica que le permita al jugador sacar una ventaja respecto al rival o al equipo y que sea productivo, son todas válidas. Por ejemplo, un túnel, cuando se juega un túnel para adelante o se juega un túnel para salir de una situación compleja. Ahora, todo lo que tenga que ver con acciones, por ejemplo, enumerar estas famosas paradas arriba de la pelota o los túneles que no tienen productividad, o cuando el balón le llega al portero y la para con el pecho y empieza a hacer controles en el aire, esos no tienen sentido, y creo que nosotros en el fútbol colombiano tenemos que tratar de marcarlo a eso, ¿no? Para corregirlo. Y si uno mira los equipos de Europa, los mejores equipos de Europa, uno no ve que los jugadores hagan eso en las mejores ligas. Entonces, me parece que es algo que tenemos que corregir, y sobre todo los chicos jóvenes que por ahí eh, no tienen esa lucidez, no tienen todavía su grado de conciencia para entender, pero de afuera es importante que dejemos de aplaudir eso, porque si aplaudimos eso no estamos beneficiando no al jugador en sí, sino al fútbol colombiano. Así es, profe. Pero en cuanto a Marino, digamos, en Colombia no estamos tan acostumbrados a ver un jugador que declara de la manera en la que él lo hace, que incluso dice cosas acerca del técnico de la selección Colombia, digamos que no le da miedo, por decirlo de alguna manera, hablar y decir las cosas como las piensa. ¿Esto sería contraproducente para él o usted cómo lo ve?
Va de la mano con la respuesta que di anteriormente. La seguridad y la convicción es muy importante, Ujú. pero también es importante estar al lado de los jugadores y estar presentes en que se tienen que saber manejar y comportar y declarar, porque al final ese tipo de jugadores uno visualiza de que pueden llegar a tener una carrera importante, a poder jugar en otras ligas mayores. Y bueno, y vuelvo a lo mismo. Es raro que uno vea en ligas importantes jugadores que declaran de una forma que no está dentro de lo lógico. Que uno muestre carácter, que uno muestre personalidad, que uno muestre determinación, eso está muy bien. Por lo menos a mí personalmente me gusta. Ahora ahí hay una línea fina donde uno no puede pasarse y tener formas de hablar que, como se dice en Colombia, que sean groseras o que suenen de una forma infeliz para lo que es, porque eso termina repercutiendo en la institución, en el club, en el plantel, en el entrenador. Entonces eso es algo que los chicos, sobre todo los jóvenes, tienen que aprender. Profe, volviendo un poco al juego, con respecto a Atlético Nacional, tiene, digamos, dos jugadores que se vuelven prácticamente atacantes, que son los laterales. Está Cándido, pero especialmente Román. ¿Cómo seguir aprovechando, o usted cómo haría para seguir aprovechando a estos dos jugadores, la habilidad, velocidad e intensidad que tienen? Bueno, contrariamente a lo que se pensaba hace muchos años atrás, uno los laterales, los marcadores laterales, uno los veía como eh, jugadores de menor rol o de menor importancia en un equipo de fútbol, ¿no? Si bien el lateral siempre se destacó sobre todo el que marcaba y podía desdoblarse en ataque y marcar una diferencia atacando, con un desdoble, con un uno contra uno, con finalización de jugadas de ataque, siempre fue un jugador que se caracterizó mucho por marcar su sector y poder atacar de forma lineal. Hoy en Sí. el fútbol cambió mucho, creo que uno de los grandes responsables para mí es Guardiola de ese cambio radical que hubo. Y yo diría, porque aparte lo manifiestan también los mejores entrenadores del mundo, yo diría que hoy los laterales son jugadores muy importantes en un equipo. Ujú. Sobre todo en la estructura de ataque. En la defensiva, bueno, hay marcaciones zonales, los marcadores laterales siguen haciendo regularmente lo que por, por muchos años han hecho en el pasado, pero me parece que en los últimos 10 años los marcadores laterales en cuanto a lo que tiene que ver su rol en el momento ofensivo de los equipos cambió. Hoy vemos marcadores laterales que terminan jugando como medio centro, en el momento ofensivo terminan jugando por carriles centrales o carriles interiores, por momentos terminan dando amplitud al equipo y jugando como casi extremos. A veces juegan bajo a la altura de los defensores centrales cuando inicia el juego, a veces uno juega bajo y el otro juega alto. Entonces hay mucha variabilidad e indudablemente los equipos que tienen buenos marcadores laterales que pueden tener toda esa funcionalidad, indudablemente a los equipos le da un salto de calidad, ¿no? Hoy creo que Nacional incorporó a Cándido, que es un jugador que, bueno, en México por ahí no había jugado mucho, pero es un buen jugador y a Román ya lo conocemos, en el medio local, sin lugar a duda que es uno de los mejores laterales derechos. Y bueno, y lo ideal va a ser que eso también lo puedan demostrar a nivel internacional, ¿no? Porque probablemente le va a hacer muy bien al equipo de que ellos puedan tratar de mostrar su máximo potencial. Pero indudablemente que, vuelvo a insistir sobre eso, hoy los marcadores laterales en sus diferentes funcionalidades me da la sensación que para un equipo son muy importantes. Profe, para ir terminando ya, no sé si ha estado pendiente de la liga Betplay, de nuestra liga colombiana. Sí, siempre. Siempre, me imaginé eso, que siempre está pendiente de nosotros. ¿Tiene alguna opinión general de lo que está pasando hasta este momento? La tabla de posiciones, cómo se va llevando la liga, ¿ve alguno por encima de otro? No, bueno, hay equipos que indudablemente por un tema de presupuesto y de armado de planteles están en los papeles y en la realidad lo que están mostrando en el campeonato por encima de otros, ¿no? Ujú. Creo que hoy los que están dentro de los 7, 8 equipos entrando en la clasificación a los 8 en el octogonal, me parece que son medianamente los equipos que están mejores armados. En líneas generales no veo una sorpresa.
Y después, bueno, en base a gusto, uno puede decir que hay un equipo que por ahí le gusta más que otro, ¿no? A mí particularmente me gustan los equipos que son propositivos, que atacan, que buscan mucho el arco rival. Indudablemente creo que hay equipos como Nacional hoy, América y Junior, por qué no decirlo, que son quizás los equipos que mejor nómina actualmente tienen. No porque deje a Millonarios de lado, pero me parece que hoy esos tres están un poquito por encima. Eh, pero bueno, entre esos cuatro equipos, en los papeles, son los que supuestamente tendrían que pelear el título, ¿no? Después, obviamente, el fútbol colombiano es muy particular. Una vez que uno clasifica, y ha pasado bastante, sobre todo en el último tiempo, que terminan siendo campeones equipos que uno no esperaba, porque bueno, surgen cosas en ese campeonato que empieza de cero, una vez que uno clasifica dentro de los ocho. Pero bueno, eso en línea general lo que veo. Y después, un poco lo que decía anteriormente, ¿no? A mí me gustaría que el fútbol colombiano pueda tener un ritmo de juego un poco más alto. Uno entiende también el tema de lo que son las geografías, jugar en la altura, jugar en el llano con mucho calor. Pero me da la sensación que es un fútbol que tiene que ir en la búsqueda de tener más acciones por minuto, de tener más competitividad, porque eso indudablemente nos va a acercar, al momento que haya que competir fuera de lo que son las fronteras de Colombia, nos va a acercar a poder ser más competitivos. Le pregunto por un caso puntual que es el de Independiente Santa Fe, que bueno, estaba con Peirano, no se dieron las cosas no, como se quería. Llega un técnico interino, comienza a jugar bien, comienza a jugar, digamos, con una misma idea, pero ya a conseguir los resultados. Y ahora llega otro técnico, es decir, tres técnicos en muy poco tiempo. ¿Cómo se puede manejar eso en un equipo? Bueno, sí, no es fácil. Es normal que por ahí cuando se va un entrenador, el club designe un entrenador interino y si ese interinato va logrando resultados, obviamente va dando más tiempo para tomar decisiones quizás con más calma o decisiones que por ahí no se tienen que tomar tan apresuradamente. Y bueno, para el plantel de jugadores, obviamente que no es fácil estar cambiando o viéndole la cara a diferentes personas en corto tiempo. Pero bueno, son cosas que en el fútbol hoy en día son bastante normales y me da la sensación que los jugadores están acostumbrados. Si uno pregunta qué es lo que debería hacer, y bueno, uno preferiría que siempre los procesos sean largos, ¿no? En el caso de Peirano me parece que hizo un buen trabajo en Santa Fe y bueno, ya hacía un tiempo que estaba en el club. Indudablemente que el hecho de por ahí no clasificar en Copa Sudamericana contra un rival que en los papeles era inferior, bueno, fue algo que no ayudó a la continuidad del proceso. Pero bueno, en el caso de Santa Fe me parece que logró estar un entrenador bastante tiempo, ¿no? En su cargo para poder desarrollar una idea. Bueno, profe, de verdad muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este momento. Lo vamos a volver a ver por aquí, por Colombia, dirigiendo. Solo Dios dirá, ¿no? Yo siempre digo que con Colombia siempre estaré y estoy agradecido por todo lo que me ha dado. El año pasado, bueno, me tocó estar todo el año en Argentina, pero bueno, obviamente Colombia, primero que es un campeonato al cual conozco y además porque le tengo un cariño al país. Bueno, Dios dirá si la siguiente posibilidad o proyecto está en Colombia o está en otro lado, ¿no? Por lo pronto estamos disfrutando un poco de esta para, donde nos sirve para poder estudiar y seguir actualizándonos y viendo cosas que cuando uno trabaja no lo puede hacer. Bueno, como digo, Dios dirá dónde nos toca el siguiente paso. Bueno, pues ojalá, lo esperamos por acá siempre. Muchísimas gracias por haber estado en Tácticas y bueno, muchísimos éxitos en todo, profe. Bueno, un gusto y gracias por la invitación. Bueno, esto fue todo en Tácticas, en el programa en el que solo hablamos del juego. Los esperamos en el próximo episodio. Hasta luego.